¿Te has preguntado por qué las guerras nunca terminan? ¿Por qué justo cuando una termina, otra comienza en algún rincón de la tierra? ¿Es coincidencia o es una advertencia profética que hemos ignorado por siglos? Hola, soy el pastor Iván Balabarca y esto es Señales de los Tiempos, el programa donde leemos las noticias con la lupa de la profecía. Hoy quiero hablarte del tema que más muertes ha producido en la historia de la humanidad desde la entrada del pecado. Me refiero a la guerra, pero no solo como fenómeno político o histórico. Vamos a mirar las guerras como señales, señales que Dios dejó escritas, señales que Jesús mismo anunció, señales que si tienes ojos para ver, te van a estremecer. Hoy, mientras tú me ves desde la comodidad de tu casa, hay niños huyendo en diferentes países, soldados enterrando compañeros en Ucrania, madres llorando en Gaza y millones que viven con miedo en Medio Oriente. Corea del Norte, Yemen o Haití. Pero el drama no está solo allá lejos, está también aquí, en el corazón de quienes ya no creen en la paz, en el alma de los que se han acostumbrado a ver las noticias como si fuera ficción. Vivimos anestesiados. La violencia ya no nos sorprende, solo nos aburre. Pero a ti no debería aburrirte, debería despertarte. En este episodio vamos a caminar por cuatro etapas muy claras porque quiero que no solo veas lo que está pasando, sino que entiendas lo que significa. Primero, vamos a los datos, a la historia, a las cifras que no se pueden ignorar. Desde el año 1000 hasta hoy, siglo por siglo, las guerras no han disminuido, han aumentado. Y hoy estamos en el punto más alto del fin de eh, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, vamos a conectar por qué las guerras no ocurren solas. Cada una deja una semilla para la siguiente. Hay una secuencia, una cadena, y esa cadena tiene nombre en la Biblia, el gran conflicto. Tercero, vamos al corazón del asunto, porque no se trata solo de política, economía o religión. Se trata de condición humana, de la rebelión interna que todos cargamos, de esa guerra invisible que cada uno libra en su interior. Y por último, vamos a hablar de esperanza, porque la Biblia no solo nos dice que habrán guerras, también nos promete que vendrá el príncipe de paz, y su venida está cerca. Comenta, comparte, suscríbete. Este mensaje no es solo para estudiosos de la profecía, es para toda alma que siente que el mundo está por colapsar y necesita entender lo que viene. Hoy vamos a conectar historia, Biblia y esperanza. Así que para entender dónde estamos y hacia dónde vamos, quédate conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias por este programa, Señales de los Tiempos. Por favor, cuida a tu hija, cuida a tu hijo y ayúdanos a encontrar esperanza, Señor, en estas señales. En el nombre de Jesús. Amén. Ya sabes, este es tu amigo Iván Balabarca. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos además el repaso de la lección de la escuela sabática, que es un material valiosísimo. Y además tenemos el curso de prevención de dificultades, de riesgos, de problemas en el noviazgo. Son 5 videos, estamos en el video 2. Puedes entrar ahí, seguir las instrucciones y participar para que recibas tu certificado de haber llevado ese curso. Muy bien, vamos entonces con la primera parte de este video. El problema. Guerra sin fin, los datos que no puedes ignorar. Tú probablemente has escuchado que el mundo siempre ha tenido guerras. Desde Caín y Abel, el ser humano ha vivido en conflicto. Y sí, las guerras no son nuevas, pero hay algo diferente hoy. La cantidad, la frecuencia, la escala y la frialdad con que la vemos. Vamos a mirar los datos. Según los registros históricos, entre los años 1000 y 1499 hubo más de 40 a 80 guerras por siglo en promedio. Eran cruzadas, conquistas de territorios, guerras entre reinos. Entre los siglos XVI al XVIII, la cifra se incrementa a unas entre 60 y 120 guerras en 300 años. Se expandieron los imperios, llegaron las colonias y Europa exportó su violencia al resto del mundo. El siglo XIX trajo nuevas causas, ideologías, independencia, industrialización. Napoleón, la guerra de secesión de Estados Unidos, la colonización de África y Asia. Se calcula entre 40 y 70 guerras en ese siglo.
Pero luego viene el siglo XX y ahí todo cambia. Como que hasta aquí todo ha tenido, y sí, 60, entre 60 y 120 guerras al siglo. Pero en el siglo XX, más de 200 conflictos grandes, dos guerras mundiales, genocidio, guerras civiles, revoluciones, guerras frías que se calentaron en Vietnam, Corea, Afganistán, Angola, Nicaragua. Se estima que solo la Segunda Guerra Mundial produjo entre 70 y 85 millones de muertes. Imagínate, un país pequeño ahora, ¿cuántos millones de habitantes tiene? ¿8? ¿10? ¿20 millones? Un país mediano, 30, 40, 50 millones, pues en esa guerra murieron hasta entre 70 y 85 millones de muertes. Las cicatrices aún no sanan. Y ahora en el siglo XXI, la violencia no ha retrocedido. Solo en el año 2024 el mundo vivió, hasta el año 2024 el mundo vivió 61 guerras activas entre estados y grupos armados. Eso incluye Ucrania, Gaza, Yemen, Siria, Etiopía, Birmania, Haití y muchas más que no salen en los titulares. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? No solo es la cantidad, es la naturaleza de las guerras. Hoy, la mayoría de los conflictos no son entre países, son internos, étnicos, religiosos, ideológicos. Son guerras civiles, guerras de guerrillas, guerras por poder, por petróleo, por influencia, por control mental. Muchas veces son guerras por ideas. Las armas han cambiado, pero el odio es el mismo. Antes se disparaba con flechas, hoy con drones. Antes se mataba con lanzas, hoy con misiles guiados por inteligencia artificial. Y aún así seguimos sin aprender. Jesús dijo en Mateo 24, 6 y 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa palabra rumores es clave. Jesús no solo predijo guerras reales, también habló de amenazas, de tensiones, de miedos colectivos. Hoy vivimos exactamente eso. Rumores de guerra, geopolítica encendida, noticias alarmistas, opiniones polarizadas, redes sociales como trincheras ideológicas. Y todo eso Jesús lo anticipó. No es coincidencia, es profecía cumpliéndose delante de tus ojos. La pregunta no es, ¿habrá más guerras? La pregunta es, ¿estás discerniendo lo que significan? Porque si las guerras son señales, entonces no basta con leer las noticias, necesitas leer la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer juntos. Vamos a la siguiente sección. La secuencia. Nada ocurre en el vacío. Cómo una guerra alimenta a la siguiente. Tú y yo vivimos en un mundo que ama las explicaciones simples. Fue una invasión, fue por petróleo, fue por religión. Pero cuando miras la historia con más cuidado, te das cuenta de algo profundo. Ninguna guerra es un evento aislado. Cada conflicto nace de las cenizas del otro. Mira esto. La Primera Guerra Mundial no comenzó porque un archiduque fue asesinado. Ese fue el detonante. La verdadera causa fue una acumulación de alianzas, rivalidades, nacionalismos y ambiciones imperiales. Y esa guerra dejó a Europa destrozada, Alemania humillada, Rusia colapsada. Y en ese caldo de resentimiento surgió ese hombre que lideró tristemente con su ideología nazista a una Alemania que en aquella época estaba resentida. La Segunda Guerra Mundial fue en muchos sentidos una continuación de la primera, una secuela inevitable, y al terminar el mundo no encontró paz, encontró miedo. Así nació la Guerra Fría, un conflicto que no se peleó con armas en Europa, pero sí en Vietnam, en Corea, en Afganistán, en África, incluso en América Latina. Cuando cayó la Unión Soviética, muchos dijeron, es el fin de la historia, pero estaban equivocados, porque entonces vino la globalización y con ella nuevas tensiones, la guerra contra el terrorismo, las primaveras árabes, las guerras civiles en Siria y Yemen, la radicalización en Irán,
las tensiones entre Israel y sus vecinos, y ahora el resurgir de Rusia, el ascenso de China, la inestabilidad nuclear y el caos en Haití, la amenaza permanente de una guerra mundial de cuarta generación. ¿Te das cuenta? Cada guerra abre heridas y esas heridas no sanan, se infectan y la infección se convierte en la próxima guerra. La Biblia lo sabía, la historia lo demuestra. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo debajo del sol. Escrito está en Eclesiastés 1:9. Esta es la secuencia, no solo política, espiritual. Porque el gran conflicto no es solo entre naciones, es entre el bien y el mal, entre la verdad de Dios y la mentira del diablo, entre el reino de la luz y la oscuridad disfrazada de soluciones humanas. Cuando Jesús dijo que habrían guerras y rumores de guerras, también dijo, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque todas esas guerras están preparando algo más grande, algo definitivo. Daniel 11 describe un conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, representando sistemas opuestos, religiosos y seculares, que se enfrentan hasta el momento final. Y el Apocalipsis nos muestra que al final toda la tierra se polarizará, no entre derecha o izquierda, sino entre el Cordero y la bestia. Por eso no basta con analizar la historia, hay que discernir el patrón. Las guerras que hoy vemos no son solo consecuencias, son pasos en una agenda profética. Y si las guerras siguen una secuencia, tú y yo no podemos darnos el lujo de estar distraídos. Vamos con la siguiente sección, el corazón del asunto, la guerra invisible, el conflicto que nace en el alma. Hasta aquí hemos hablado de guerras entre países, imperios y ejércitos, pero ahora necesito que mires más profundo, porque el verdadero campo de batalla no está en Gaza, ni en Ucrania, ni en Irán. Está aquí, en el corazón humano. ¿Sabes cuál fue la primera guerra registrada en la Biblia? No fue entre Caín y Abel, fue antes, fue en el cielo. Apocalipsis 12:7 dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Puedes imaginarte eso? El conflicto más grande no comenzó con ejércitos humanos, comenzó con una rebelión espiritual. Lucifer, el diablo, creado perfecto, se llenó de orgullo, quiso ser igual a Dios y el resultado fue guerra, no por territorio, por adoración, por poder, por identidad. Desde entonces, toda guerra humana es un eco de esa rebelión original, una extensión de ese conflicto cósmico. Santiago 4:1 lo explicó sin rodeos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está. El problema no es solo geopolítico, es espiritual. No comienza con un misil, comienza con una envidia no resuelta, con una ambición desmedida, con un corazón que dejó de temer a Dios y empezó a confiar en sí mismo. Esa es la raíz del mal, el orgullo, la autosuficiencia, la rebelión. Y eso no está solo en los palacios, está en las casas, en los matrimonios destruidos por el ego, en las iglesias divididas por el poder, en los jóvenes que odian sin saber por qué, en las redes sociales donde cada quien pelea por tener la razón. Esa es la guerra que el enemigo quiere que no veas. Porque mientras tú te enfocas en las guerras civiles, él gana terreno en su interior. ¿Sabes qué? La mayoría de la gente, y esto es lo más grave, ya no cree en el pecado. Creen en errores, en traumas, en cosas que pasan, en problemas, en dificultades, pero no llaman al pecado por su nombre. Y cuando el pecado deja de ser pecado, la cruz deja de tener sentido. Y si la cruz ya no importa, entonces la guerra está perdida. Por eso Jesús no vino como un general, vino como un siervo, no para ganar una guerra militar, sino para vencer la raíz de todas las guerras, el pecado. Su victoria fue en el Gólgota, no en un campo de batalla. Allí el príncipe de paz derrotó al príncipe de este mundo. Pero tú tienes que decidir si esa victoria también será tuya.
Porque mientras no se rinda el corazón, la guerra seguirá. Y esa es la batalla más peligrosa de todas, la que se libra en el silencio, en el alma, en tu alma. Vamos con la cuarta parte de este video, la esperanza. El fin de la guerra ya fue decretado y la paz tiene un nombre. Después de todo lo que hemos visto, la historia, la secuencia, la raíz espiritual, quizá te estés preguntando, entonces, ¿qué esperanza nos queda? ¿Estamos destinados a vivir eternamente en guerra? La respuesta es no, porque aunque este mundo esté herido por siglos de sangre, Jesús ya declaró el final desde el principio. El conflicto no se resuelve en la ONU, ni con tratados, ni con elecciones. Se resuelve en Cristo. Isaías 9:6 lo llama así. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Escuchaste? No es un pacificador más, es el príncipe, el que tiene autoridad para gobernar sobre la paz. Y ese príncipe no solo vino, viene otra vez. Jesús mismo dijo, escrito está, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. ¿Qué cosas? Guerras, terremotos, persecución, evangelio predicado en todo el mundo. Y todo eso ya lo estamos viendo. Pero hay una buena noticia. Tú no tienes que vivir con miedo, porque cuando el mundo tiemble, tú puedes estar firme. Cuando las naciones se desmoronen, tú puedes estar en la roca, y esa roca es Cristo Jesús. Romanos 5:1 lo dice con claridad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres paz? ¿Paz verdadera? No la vas a encontrar en una tregua política. La vas a encontrar cuando te reconcilies con Dios, cuando entregues tu voluntad, cuando confíes en su palabra, cuando dejes de pelear y empieces a creer. Porque lo que viene no es solo más guerra, viene una crisis espiritual, una polarización global, una definición de lealtades. Apocalipsis dice que el mundo entero será llamado a adorar, pero solo habrá dos caminos, adorar al Creador o adorar a la bestia. ¿Y tú ya decidiste a quién vas a seguir? Hoy Cristo te llama, no con miedo, con amor, no con amenazas, con promesas. Él dijo, escrito está, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Así que no importa cuántas guerras hay en el mundo, si tú tienes paz con Dios, estás en territorio seguro. Esa paz es tu escudo, tu refugio, tu esperanza. Recuerda, oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mirad, no os turbéis, no te olvides de esa parte de ese pasaje. No te preocupes. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Rinde tu vida. Deja las armas del orgullo y acepta el abrazo del Salvador. Porque la guerra terminará, el conflicto llegará a su final. Y los que estén en Cristo vivirán una paz que no tendrá fin. Si estás viendo este video, te invito a que te acerques a una iglesia adventista. Entra a Google Maps y pon ahí Iglesia Adventista. Y vas a encontrar ahí varias iglesias cerca de donde vives. Acércate el sábado, a eso de las 9:30 de la mañana. Algunas personas te van a recibir y diles, estoy buscando conocer de Dios. Vamos llevando al final de este video. Hemos recorrido una línea de fuego, desde los datos históricos hasta las llamas del corazón humano. Vimos que las guerras no son casuales, que hay una secuencia, un patrón, un conflicto mayor detrás de todos los conflictos y entendimos que el verdadero campo de batalla está en el alma, en la decisión de cada persona, porque mientras no haya paz en el corazón, no habrá paz en la tierra. Pero también vimos algo más grande, más glorioso, la promesa de un reino que viene, la certeza de un príncipe que no viene a negociar con el mal, sino a derrotarlo. Y la gran respuesta no es cuándo será la próxima guerra, es si tú estás listo, si tú estás lista para lo que viene, después de todas las guerras. Porque el mundo se está alineando, las piezas están en movimiento, las señales se están cumpliendo una tras otra,
Pero no se trata de alarmismo, se trata de despertar. Hoy Cristo te llama, no para que te escondas, sino para que te prepares, no para que vivas con miedo, sino para que vivas con fe. Y si hoy, en medio de tanta confusión, tanta violencia, tanta angustia, tú decides entregar tu corazón a Jesús, entonces todo cambia. La guerra interior termina, la culpa se apaga, la paz de Dios entra. Yo quiero invitarte ahora mismo, donde estés, a hacer esa decisión. No la postergues. No esperes que el mundo mejore. Cristo viene. Y lo único que necesitas es estar en paz con Dios. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu hija y por tu hijo que está viendo este video. Abrázalo con tu espíritu. Consuela su corazón. Señor, ayúdale a perdonar y de pronto ayúdale a que se perdone. Señor, abrázalo con tu Santo Espíritu. Dale fuerzas a sus piernas, sus brazos, su espalda, para que se ponga de pie nuevamente y siga avanzando. Oh Señor, dale la solución a los problemas que está atravesando, pero de tal manera que ella pueda ver, que él pueda ver que tú, su Dios, estás con ella, estás con él y que le ayudaste. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, hemos llegado al final de este video. Hoy es un día especial. Recuerda, Cristo viene pronto. Las señales ya comenzaron. ¿Estás listo para decidir? Yo sí. Dios te bendiga. Te veo en el siguiente video de Señales de los Tiempos. Por favor, suscríbete al canal. Dale like a este video, comenta, déjanos una pregunta, estaré gustoso de responderte y sobre todo comparte a otros. Dios te cuide, Dios te ayude en todo momento. Hasta el próximo video.